Oscar Ayerbe, presidente del colectivo ciudadano Defiende tu Voto, para que nos explique la situación que está pasando el Consejo Nacional Electoral con esto de los cambios de suplentes y qué implicaciones tendría, ya que estamos de cara a un proceso como son las presidenciales del 2025. Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy, los alternos que han sido legalmente posicionados por la Asamblea Nacional han anunciado que van a concurrir a la institución para posicionarse del cargo. Cristina Cromple, Hugo León, Mónica Noriega y José Merino. De una manera esperada, diría yo, Yana Tamaín, apuradamente, el 7 de noviembre de este mes, hace una petición, una consulta al Procurador General del Estado y ágilmente esta institución, como nunca antes, le responde el 15 de noviembre, es decir, hace unos días, para que el subrogante de la institución, el abogado Ricardo Alberto Liaguano, responda a la petición de Diana Tamaín. Y en esencia lo que dice es que el servicio público, donde indican que para garantizar la continuidad de las funciones institucionales, las autoridades de nivel jerárquico superior que debiera haber sido removido continuará en su ejercicio de sus funciones y no se podrá separarse de los cargos hasta que sean legalmente reemplazados, como es lo lógico siempre, porque no hay cómo abandonar, dejar votando una institución. Sin embargo, dice lo siguiente: cuando el cargo de suplente no se encuentre vacante, es decir, si no hubieran alternos, sí, hay que continuar, pero habiendo alternos, como es este caso, que la propia Asamblea Nacional, la primera función del Estado, los ha posesionado en legal y debida forma. Por lo tanto, quienes deben asumir esta responsabilidad son los 5 vocales que están habilitados por mandato constitucional y legal para cumplir estas funciones, y no son otros que Cristina Cromble, que actuó ayer de coordinadora del grupo en una rueda de prensa, Hugo León, Mónica Noriega, José Merino y además Elena Nájera, que ella fue posicionada y nombrada hace apenas cerca de 2 años. De tal manera que a mí me parece una desesperada, ilegal, ilegítima acción de los vocales que quieren mantenerse en el cargo a como dé lugar y proceder a ejecutar las elecciones del 2025 en un escenario que no es ni independiente ni transparente. Ingeniero, hay muchas inquietudes sobre este tema y más aún porque si los principales ya cumplieron su ciclo, su periodo, ¿por qué esto de tener una prórroga? ¿Por qué ahora existe esa disputa? Incluso los suplentes, que en este caso deberían ser ya a partir de hoy principales, están haciendo hasta tomando una medida legal. Eso no Pero nos queda claro. desde luego, esto es inaudito. Es que la desesperación que tienen por mantener inmunidad para lograr impunidad, hacer acuerdos que permitan eh, solventar gravísimos denuncias que durante años se vienen haciendo ante la Asamblea Nacional, que no han hecho un juicio político como debía, en virtud de que tienen la amenaza que podrían, entre comillas, interferir en un proceso electoral y por antes se quedaron quietos. Lo mismo le ha pasado al Contralor General del Estado, que de manera inaudita no ha hecho ningún proceso que permita investigar gestión de la institución, uso ilegal de fondos públicos y además la falta de transparencia en los resultados electorales ampliamente denunciado, principalmente por un organismo ciudadano, el colectivo Defiende tu Voto, pero además existen otros escenarios absolutamente claros. Poderosísimos intereses están detrás de todo esto. ¿Cómo es que los primeros 2 vocales que debieron haber sido reemplazados hace más de 3 años todavía no se logra hacerlo? Y por lo tanto ellos tienen clarísimo lo que
como su objetivo es concluir con todo el proceso del 2025 y ejecutar las acciones que por sus vínculos políticos tan visibles como el de Cabrera, obviamente social cristiano, Acero, que obviamente tiene relación y vinculación con el correísmo, y los demás que no garantizan ningún escenario de independencia, puedan concluir sus ejecutorias en este proceso. Buenos días. Conflicto o esta situación que se está viviendo dentro del Consejo Nacional Electoral es parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? No ha hecho ninguno de los dos concursos públicos para elegir los 5 vocales principales y suplentes para los nuevos periodos. Recordar que en el 2021 2 consejeros principales y suplentes debían salir y otros entrar como parte de la primera renovación. El concurso para elegirlos está en desarrollo desde el 2022 y 2 años después no concluye porque la Comisión Ciudadana, que es la encargada de hacer este concurso de méritos, oposición e impugnación, está incompleta y me parece que de allí es el problema o es otro el inconveniente. Hay muchos otros inconvenientes adicionales, diría yo. Es la institución más asediada, una vez que, y todos debemos recordar, a partir del 2008 hasta que se posesionó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio a final o a principios de marzo de 2018, fue una institución que tuvo un control absoluto, total por parte del correísmo. Nadie discutía quién iba a ser miembro de esa institución. Correa lo designaba. Peor aún, quién iba a presidirlo. Correa lo designaba. Y de las 72 autoridades que estaban bajo la responsabilidad de este organismo para que los nombren, procurador, fiscal, Consejo de la Judicatura, superintendencias y todas las demás instituciones, pues nadie discutía. ¿Quién iba a discutir que Galo Chiriboga iba a ser fiscal general? O Carlos Vaca, o Carlos Poli, y así sucesivamente todos. Nunca hubo una intervención de la Asamblea Nacional, nunca hubo una intervención de la Corte Constitucional. En cambio, a partir de 2018, sendas acciones para incluso desaparecer la institución, iniciaron sus operativos. Ninguna función del Estado, de las 5 que tiene el Estado ecuatoriano, ha sido tan acechada, tan agredida para incluso desaparecer. Y el hecho es evidente que ha tenido 9 presidentes en la institución en estos poquísimos años de existencia: Julio César Trujillo, Eduardo Mendoza, José Carlos Tuárez, que terminó en la cárcel, Cristian Cruz, Sofía Almeida, Hernán Ulloa, Gina Aguilar, Nicole Bonifaz y finalmente Andrés Fantone, quien la preside este momento. De tal manera que los poderosísimos intereses económicos, políticos, de poder, y ahora con el caso Muentes sabemos perfectamente cómo operan en escenarios de esta naturaleza, han impedido que se reemplace a 2 de los 5 vocales, que ha pasado ya más de 3 años, a tal punto que recordemos, hicieron una consulta al Procurador General del Estado si podían o no hacer un concurso mientras había una elección. Nunca hubo interrupción de una elección desde que fueron electos en el 2018 a la fecha, y por lo tanto seguirían eternamente ahí en esa función o en el control de esa institución. El procurador les respondió inmediatamente, se ha de haber muerto la risa, les dijo que tiene que ver constitucionalmente la responsabilidad administrativa de hacer elecciones, eso es el CNE, con la responsabilidad constitucional legal de iniciar y continuar y terminar procesos de selección para reemplazar constitucionalmente a esos vocales. Nada, continúen, no hay riesgo de que la señora Diana Tamaín, con sus amenazas que les va a destituir, lo pueda hacer. Y por lo tanto, luego, inmediatamente, consultan otra cosa realmente impresionante, y es que si pueden hacer 1 o 2 concursos, y el procurador les dice, pues hagan uno solo, y envió un documento totalmente claro de todo lo que representa la ejecución de ese proceso. Ingeniero, Han pasado los meses y aquí y viene nada una se ha pregunta hecho muy todavía. importante. ¿Esto es legal, el pedido de la principalización de los suplentes?
porque de acuerdo a la información, la Procuraduría General del Estado determinó que los consejeros actuales van a continuar sus funciones a pesar de que su periodo finaliza el día de hoy. No, es al revés, no dice eso el procurador. Dice que, que podrán quedarse hasta que legalmente sean reemplazados. Cuando el cargo de suplentes se encuentre vacante, así lo dice taxativamente, cuando el cargo de suplentes se encuentre vacante. Resulta que sí hay suplentes que están en legal y debida forma posesionados por la Asamblea Nacional. Aquí simplemente es un acto de fuerza, nada más. Se quieren quedar Textualmente amarrados. leo lo que nos publica Diario Expreso. Dice, la Procuraduría General del Estado determinó que los consejeros del Consejo Nacional Electoral continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados, pese a que su periodo finaliza el 20 de noviembre. Es por ello mi pregunta. No han puesto lo que continúa en esa misma frase. Dice, hasta que legalmente sean reemplazados. Cuando el cargo de suplente se encuentre vacante. Eso es lo que dice. Y por lo tanto, se ha entendido mal por parte del medio de comunicación y obviamente están queriendo aprovechar esta confusión para quedarse amarrados en el puesto. Defiende tu voto va a mantener una posición absolutamente firme. Nosotros vamos a ir publicando día a día todas las inconsistencias, irregularidades y escenarios que debe cambiarse para garantizar independencia y transparencia, que ellos no lo pueden y no lo van a hacer. Y por lo tanto va a respaldar frontal y abiertamente a los alternos que en legal y debida forma deberían estar en esas funciones. Cristina Confre, en nombre de los vocales alternos, ha presentado ya una demanda, un requerimiento extraordinario de protección a la Corte Constitucional para que actúe de inmediato, y también se ha notificado y nosotros nos hemos adherido a ese petitorio a organismos internacionales, de tal manera que eso está en marcha. Hay que recordar que ellos son avesados, han hecho tantas cosas y tanto daño en contra del país y de su democracia, que simplemente hay que hacer todo lo necesario para enfrentarlos. Eso es todo. Voy a dar 3 ejemplos. ¿Recuerdan ustedes la Liga Sur? Pues lo permitieron ciertos sordos y mudos, hasta que la Corte Constitucional destituye a Lemberbera por incumplimiento de unas sentencias, y hasta que el propio Tribunal Contencioso Electoral destituye a Lemberbera en primera y segunda instancia, y lo sanciona 4 años para no poder ejercer cargo público y de por vida en el Consejo de Participación Ciudadana, además de una sanción económica. Y a los otros 4 que estaban ya posicionados, Verduga, Franco Lor y los demás, también en primera instancia fueron sanciones de idéntica manera. ¿Cómo es posible que en las 4 últimas elecciones utilicen los mismos nombres, la misma base de datos para los delegados de las juntas receptoras del voto? Ahí hay un grupo de gente decente, transparente, honesta, y hay otro grupo mañoso que adultera, maneja premeditadamente inhabilidades y actúa para en inconsistencias adulterar resultados electorales. Voy a enseñar algo rápidamente. Ingeniero, antes de que nos enseñe ese tema rápido, yo tengo otra pregunta para no alejarme de ahí. Es que, bueno, en hecho fáctico, si los principales y los suplentes son posesionados el mismo día, significa que deberían cumplir el mismo periodo que la fecha de los principales. Entonces, no entiendo por qué el desfase de tiempo. Y aquí investigaba un poco y uno de los, Daniel Acosta, quien es abogado en temas de electorales, señala de que no tendrían el mismo periodo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa diferencia de tiempo? Porque los unos fueron posicionados, los principales, el 20 de noviembre de 2018 y los otros, los alternos, fueron nombrados en febrero del 2019, entonces hay una diferencia de tiempos. Esa es la razón. No fueron ni posicionados ni nombrados en la misma fecha, principales y suplentes. Esa es la razón objetiva y real. Nosotros lo que queremos es que este proceso tenga un cambio, un giro de 180 grados. ¿Y esto no afectaría las elecciones del 2025?
¿Cómo? ¿Y esto no afectaría el proceso o la agenda, el cronograma que tiene establecido el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 2025? ¿Y por qué podría afectar si ya todo está en marcha? Es decir, que se Todo man... va, no, no, no afecta en nada. Ese podría ser un argumento irrisorio para tratar de insinuar que va a paralizarse las elecciones o algo. Nada, tiene que continuar tal cual. Sin embargo, sí tienen que hacer cosas que ellos no quieren hacer. Ya Tamay no quiere hacer. Por ejemplo, que se cree por resolución, una simple resolución, el acta de sufragantes, para que no pase esto. Aquí está, 43 sufragantes, acta de escrutinio 001, Pascuales, Guayaquil, Guayas. Acta de escrutinio. Y luego acta de recuento en la misma junta. 300 sufragantes aparecen caídos del cielo, 257 adicionales para presidente y para el resto de dignidades, asambleístas nacionales, provinciales y de la consulta, quedan en 000. ¿Qué es esto? Esto fue hecho premeditadamente. Cuando se pide el verdadero número de sufragantes, que se dé una certificación clara, frontal por parte de Diana Tamay, me dice que esa es información reservada. Concurro al Tribunal Contencioso Electoral y con sentencia de la jueza Coloma, obligándoles a los funcionarios que si en 24 horas no entregan la información, pueden ser destituidos y con sanción económica entregan la información. Y aquí está. ¿Qué dice aquí? 116, no era ni 43, ni 300, ni 100. Esas son las inconsistencias, pero no en una sola junta, en decenas de miles de juntas. Entonces aquí estamos hablando de una orquestada manipulación de resultados electorales. Ellos manejan 36,000 contratos temporales a dedo, se reparten entre ellos. Ahora van a ser 52,000, 14,000 cada uno. Ellos nombran políticamente a los directores provinciales del CNE, no técnicamente. Y ha habido observaciones de la OEA en estos aspectos. ¿Cómo es que existen inconsistencias si el número de sufragantes debe ser la suma de los votos nulos, blancos y los votos válidos? Si son 300 y así da la cifra de la hoja padrón, el conteo de las firmas registradas, ¿cómo es que aparecen actas con 220, 280, 340, 350? Eso es matemáticamente imposible, al menos que mañosamente se manipulen resultados electorales. Eso se llama inconsistencia electoral. Ese, realmente el Ecuador está pasando por tantas crisis, ingenieros, que ahora tener una crisis institucional en uno de las instituciones que va a frentear los comicios del 2025 es preocupante, porque se nota, y de acuerdo a su explicación, de que los comicios primero no deberían servir como una excusa para mantener la conformación actual de los vocales. Y segundo, esta disputa entre los suplentes y los vocales se ve como que una falta terrible de organización. Ahora, ¿qué pasaría si ellos hoy llegan? Porque incluso uno decía que a las 7:30 iba a asistir como principal y pedía todas las garantías para que los dejen ingresar. Y usted como presidente del colectivo, ¿qué pasaría si llegan y no se les da el respeto o no se les dejan ingresar? ¿Cuáles serían las acciones legales o en este caso, si los vocales actuales se autoprórrogan su participación, ¿qué sucedería ahí? ¿Cuáles serían las afectaciones legales que tendríamos en este tema? Nosotros, como Defiende tu Voto, estamos absolutamente claros. Hemos hecho un seguimiento tan minucioso, riguroso de las 4 últimas elecciones, tanto en el sistema informático Azure de Microsoft, que es el gran depositorio electoral que usa el CNE, como todos los otros mecanismos informáticos del blockchain y todo lo que representa el TIF, el sistema TIF para captura de imágenes o el PDF para poder incrustar las firmas electrónicas, y estas irrumpen en irregularidades impresionantes, y por eso es que nos dirigimos al Contralor General del Estado y le advertimos de todo lo que iba a pasar
y de todas las inconsistencias, y le hemos entregado a la propia institución, Consejo Nacional Electoral, documentos certeros, precisos, de todas las denuncias para que nos digan si tenemos o no la razón, si nos hemos equivocado. Ni una sola vez nos han dicho que estamos mal, porque saben que la información que poseemos viene de los propios sistemas informáticos del propio CNE, de tal manera que nosotros estamos absolutamente claros de los alcances de las irregularidades. Solo hay que ver Metástasis y ver los casos de Muentes, cómo operaron económicamente para comprar a funcionarios del CNE y puedan alterar resultados electorales. ¿Y quién no puede dudar que si hay una narcopolítica es resultado de la irresponsabilidad de una institución que lo permitió o no? O podemos olvidar rápidamente el caso de Manta o el caso de Durán y otros. Blasco Peña denunció en marzo de 2023 que de los 25 cantones del Guayas, 15 habían sido posicionados con irregularidades, es decir, con datos no fidelignos para garantizar que el voto fue quien eligió a 15 alcaldes de esa provincia. O no recordamos todo lo que significó el escenario de una contratación a una empresa que no tenía ninguna garantía, ninguna capacidad, ninguna experiencia para el voto electrónico en el exterior. O no recordamos que en la segunda vuelta se eligieron a los asambleístas nacionales de una manera inconstitucional e ilegal. Y podríamos decir todo lo que ha habido. Solo para mencionar una adicional. En las últimas elecciones se utilizó la misma base de datos para los miembros de las juntas receptoras del voto, más de 285,000 ciudadanos, de los cuales un grupo de ciudadanos capaces, honestos, bien intencionados, cumpliendo su deber democrático, y otro grupo bien metidos para adulterar resultados, para rayar las papeletas en blanco, para anular papeletas y para emitir actas de escrutinio que nada tiene que ver con el número de sufragantes, es decir, para hacer fraude electoral. De tal manera que aquí no hay ninguna garantía con Diana Tamaí en su mayoría. Oiga, y es Defiende preocupante su lo que voto. usted denuncia, señor Oscar Ayerber, porque se supone que todo el plan de contingencia, Fuerzas Armadas, militares, tantas brigadas, y ocurre todo esto, y es muy preocupante. Pero desde luego, y lo vengo denunciando ya persistentemente, yo quiero preguntar a alguien, esta denuncia a la fiscal general del Estado, presenté prueba plena, más de 120 fojas de documentos de pruebas. ¿Y qué decía? Falsificación y uso de documento falso en actas de escrutinio y actas de recuento. Porque para probar fraude electoral, porque la trampa está dada en la propia ley, porque así se protegen los delincuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder probar fraude electoral se requiere al menos abrir el 80% de las urnas, pero el Código de la Democracia solo permite el 5% y ahí queda todo, si es que la abre. Pero como nosotros hemos sido capaces de penetrar al sistema informático del propio CNE y determinar inconsistencias que nunca ningún otro organismo ciudadano, un colectivo representado exclusivamente por ciudadanos, ni medios de comunicación, ni partidos o organizaciones políticas han tenido la posibilidad de penetrar a los sistemas informáticos e investigar las inconsistencias que representa el número de sufragantes versus lo que se elabora en las actas de escrutinio. ¿Cómo es que de 43 sufragantes suben a 300? ¿Cómo es que del cielo aparecen 257 más? ¿Quién hizo esas actas? Tenemos los nombres, los apellidos. Funcionarios del propio CNE que tenían contratos temporales y que la propia OEA les dijo, en la próxima elección, haga concurso abierto y público de merecimientos para que estos 36,000 y ahora 52,000 puedan servir a la nación en un acto democrático y no a dedo y con listas premeditadas
para poder incrustar en el sistema contaminadamente con personas que van con consignas específicas para adulterar los resultados electorales. Porque los ciudadanos, hombres y mujeres, ¿qué queremos? Elecciones que sean independientes, es decir, que no estén sujetos a la presión política, presión económica o presión de poder. Y además que sean resultados transparentes, que gane el que gane, eso no importa si tienen los votos, pero no, el escenario es que los quitan a unos y los ponen a otros. Esa es la realidad democrática del país. ¿Es eso democracia? La respuesta es no. Defiende tu voto. Y Oscar Ayerbe apoya abierta y directamente a los alternos para que cumplan esa función democrática y cumplan la aspiración ciudadana. Ingeniero, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es muy agradable conversar con usted por la frontalidad de sus palabras y más aún porque es muy claro en lo que dice. Quiero agradecerle por este espacio, asimismo decirle que estamos pendientes de todo este proceso y que si en estos días necesitamos nuevamente dialogar con usted, por favor, tener la predisposición para seguir ampliando este tema porque está latente. Hoy es un día decisivo, hoy día tenemos que ver qué es lo que va a suceder en el Consejo Nacional Electoral y no podemos pasar desapercibidos desde la ciudadanía, desde el colectivo, para conocer qué acciones y si lo que se está viviendo es lo correcto o no. De mi parte, agradecerle. Aña, muchas gracias. Ustedes siempre han defendido causas justas y además siempre han defendido la democracia en un país. De tal manera que hoy a las 3 de la tarde aproximadamente defiende tu voto, sus representantes, sus dirigentes nacionales van a hacer una petición formal al Consejo Nacional Electoral de temas cruciales, importantes, y ojalá lo podamos hacer con los nuevos miembros de esa institución, los alternos que se conviertan en principales y podamos entonces tener garantía que las respuestas va a ser en el marco de la democracia, en el marco de la transparencia y poder entonces decirle al país qué es lo que adicionalmente están haciendo y fallando. Por lo tanto, Cristina Cronje, Hugo León, Mónica Noriega, José Merino y Elena Nájera asuman una gran responsabilidad, que le den continuidad, que nada se detenga, que todo se cumpla en el marco de la independencia y la transparencia. Muchísimas gracias, ingeniero. También agradecerle por parte de mi compañero Roberto Reyes por este espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.